Buenas a todos, bienvenidos al canal de Círculo Molinari. Yo soy Adrián González, fundador del Círculo, y hoy vamos a tener una charla sobre ahorro, sobre preferencia temporal y sobre por qué es importante estos dos conceptos y estas dos actitudes prácticas en la vida para el funcionamiento de una mejor sociedad. Para ello tenemos de invitado hoy aquí a Néstor Navalón. Yo a Néstor lo conocí estudiando un máster de economía, el máster de economía de OMA UFM, y a partir de ahí, pues bueno, pues nos hicimos bastante amigos y bueno, y nos hemos, digamos, ayudado mutuamente en nuestra formación intelectual y yo creo que también incluso personal. Entonces, para mí es un placer tener aquí a Néstor hoy aquí con nosotros. Y bueno, él se dedica a la consultoría financiera y lo primero que quería preguntarle era un poco sobre esta relación entre las ideas que tiene uno y el modo de vida que lleva, cómo la forma de vida, el actuar en la vida diaria, puede condicionar también las ideas que uno es más propenso a coger para sí. Entonces, Ujú. bueno, le cedo la palabra a Néstor para que un poco empiece a hablar sobre este Sí, tema. sí, claro, claro. Pregunta fácil para arrancar los motores y vamos haciendo. Vale, pues primero de todo, Adrián, muchas gracias por invitarme. Que hoy ahora antes de conectarnos, digo, hostia, voy a repasar un poquito a ver a quién ha entrevistado Adrián mientras, entre tanto, y digo, vaya, pues vaya, vaya papel que me toca si tengo que acompañar a esta gente, ¿no? Si el cartel están estos monstruos que has entrevistado y luego estoy yo, ¿no? Pero bueno, ahí queda y nada, que muchas gracias por invitarme. Yo creo que ahí sí que puedo aportar un punto de vista distinto porque yo soy como una especie de austriaco pie de calle en ese sentido, ¿no? De que todos esos conceptos de teoría los tengo por mi formación y por mi interés también que he puesto, pero luego me paso el día en la práctica básicamente vendiéndole ahorro a la gente. Pero yo lo que soy es un vendedor de ahorro. Yo intento inculcar en la gente la feliz idea de que ahorrando su vida será mejor algún día. Entonces, a eso me dedico. Y me dedico a eso en gran parte porque para mí ha sido así, ¿no? Entonces, esta primera pregunta que me planteas, pues es muy relevante y creo que en mi caso ilustra bien cómo esto puede cambiar, ¿no? Eh, por poner un poco de contexto a cómo llegué yo aquí, eh, yo siempre soy una persona, hablo de mí porque es el caso quizá que controlo más, y luego si queréis hablamos de otras personas, pero yo siempre soy una persona, digamos, ideológicamente muy neutra y muy hecha a su tiempo, por así decirlo, no muy socialdemócrata en ese sentido. Siempre lo había sido. Y no fue hasta que no empecé a aprender sobre la importancia del ahorro, a raíz de todo el tema de lo que sería educación financiera básica. Es decir, yo no sabía en su día que cuando ahorras no solo tienes que guardar el dinero, que ese dinero puedes ponerlo a invertir y que sea más dinero de mañana, que eso al principio pues es algo que atrae muchísimo, ¿no? Más que el hecho de prepararte para el futuro, el hecho de que tu futuro pueda ser incluso mejor que hoy gracias a ahorrar, ¿no? En mi mente en ese momento no existía una forma de gastar mi dinero que pusiese más dinero en mi bolsillo, por así decirlo. Cuando descubrí esta idea, se me abrió un horizonte nuevo y sin cambiar mi ideología en ese momento, empecé a investigar sobre ello, ¿no? Y ahí es cuando, a raíz de ir cambiando mi comportamiento, de empezar a ahorrar, es como que, yo creo que esto no es solo una cosa que me pasa a mí, sino que es una cosa humana, la mente busca la forma de racionalizar tu propio comportamiento. Es decir, si yo soy una persona que ahorra, intentaré buscar motivos para que el ahorro sea algo bueno. Si soy una persona que gasta todo lo que ingresa, pues intentaré buscar motivos para justificar mi comportamiento, ¿no? Yo creo que ahí siempre todos tenemos esa tendencia. Y resulta que yo creo que cuando ahorras y tu mente empieza a buscar motivos para que ahorrar sea bueno, eso es mejor que si intentas buscar motivos para otros comportamientos que son peores para ti, ¿no? Y ahí es donde yo creo que en esa búsqueda de la justificación, y no solo de la justificación, sino también de la curiosidad y el conocimiento,
yo personalmente empecé a indagar sobre todos estos conceptos y así llegué a una ideología pues, como la que difundes en tu canal, ¿no? Y ahí luego se crea, yo creo, un círculo virtuoso en el que si esa justificación es coherente y lógica, como yo creo que lo es, todavía eres más firme defensor de eso y mira, puedes acabar pues como yo, que no intentándoles vender la teoría austríaca a la gente, yo creo que eso es más complicado, lo tienes tú más complicado que yo, pero sí intentándoles convencer para que vayan ahorrando. Con la esperanza de que eso en el futuro pues tenga un impacto más grande en la sociedad, ¿no? Sí, eso que dices es muy interesante porque, bueno, también hablando de economía austriaca, aunque sea de forma tangencial, recuerda un poco a lo que decía Mises sobre el papel de las ideas en la sociedad. Y a mí lo que me resulta interesante de lo que estás diciendo es que no solo es como quizás planteaba Mises y que además que yo relaciono conmigo a nivel más personal, que es una vez cambias las ideas, o sea, y entiendes que el mundo funciona como A en lugar de como B, pues tú empiezas poco a poco a variar tu comportamiento en función de lo que tú crees que es la realidad. Es decir, que el cambio de las ideas va antes que el cambio en la práctica, sino que también hay condicionantes en sentido contrario, es decir, no es siempre cambias la idea y cambias tu vida, sino que puedes ir cambiando tu vida y posteriormente cambiar la idea y que las dos cosas son recíprocas, ¿no? Y, y para mí lo interesante de estas ideas que difundimos aquí en Círculo Molinari y la idea de vender ahorro a la que te dedicas tú, es que funcionan tan bien juntas precisamente porque, bueno, al menos desde mi punto de vista, se corresponden adecuadamente a cómo es el mundo y cómo es la realidad. Entonces, tanto a nivel social como a nivel de cada persona individualmente, si se comporta de acuerdo a estas ideas y si se comporta de acuerdo a estas ideas políticas, me refiero, pero también a estas ideas en cuanto al ahorro, pues su vida va a ser mejor y más plena y va a florecer eh, en mayor grado, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido me gustaría preguntarte acerca de, no sé si llamarlo consejos o un poco que expliques a nivel práctico para una persona que o bien no se ha planteado ahorrar, no se ha planteado el guardar para el futuro o invertir para el futuro, o bien una persona que sí se lo ha planteado pero que no ha dado el paso de hacerlo, sino simplemente piensa, bueno, quizás esto está bien, quizás debería comportarme de esta manera, pero que todavía no ha dado un poco el salto y de cambiar ya no solo su mentalidad, sino su actitud práctica. Un poco, ¿qué le dirías a estas personas? Vale. Bueno, en primer lugar, decirles que las comprendo a estas personas que quizá o no entienden la importancia de lo que podría ser ahorrar. Casi estos los voy a dejar un poquito para más adelante, porque quizá si luego la conversación avanza, habrá más argumentos para convencerles, entre comillas, de que tienen que ahorrar. Y luego los que más o menos saben que tienen que ahorrar, son conscientes de que tienen que ahorrar, pero quizá no encuentran la forma de hacerlo o incluso sí, simplemente están un poquito inmovilizados, ¿no? Y creo que esto a mí me ha pasado, me han pasado las dos, pero bueno, digamos que una vez vencí la primera, la segunda fue la que más me mantuvo así un poco inactivo de no lanzarme a la piscina, ¿no? ¿Qué problema hay aquí? El problema que hay es que hoy en día hay muchísima información, lo cual es bueno, pero que también tiene la parte negativa, que es que especialmente a personas que sean muy analíticas, como podemos ser los frikis que estudiamos estos temas, nos puede dejar un poco paralizados ante información y no pasar a la acción hasta que no hayamos comprendido con todo lujo de detalles todo lo que involucra. ¿Vale? Entonces, eso es un problema. Eso en el ahorro es un problema. Que se me entienda, ¿eh? Es un problema en el sentido de que en el ahorro el hábito, la constancia y sobre todo el tiempo es fundamental. ¿Vale? Ahorrar no es solo poner el dinero en cuenta corriente o, ya no voy a entrar en tema de criptomonedas, ¿no? Pero para que nos imaginemos en una stablecoin, ¿no? Una moneda de estas que mantienen el valor, ¿no? Ahorrar para mí está muy vinculado también al concepto de inversión.
¿vale? Cuando alguien ahorra, una parte de ese ahorro sin duda tiene que ir a invertirse. ¿Por qué tiene que ir a invertirse? Por múltiples motivos, pero si queréis uno el más básico, pues por ejemplo para combatir la inflación, ¿no? Inflación que está muy presente, ¿no? Pues si la inflación es del 10%, imaginémonos que yo tengo 10.000 euros aquí encima de la mesa y los dejo aquí encima de la mesa durante 10 años, ¿eh? Me voy de la habitación. Cuando vuelvo a entrar de aquí 10 años, ahí hay 10.000 euros en billetes. Pero a un ritmo de la inflación de un 10% como el que tenemos ahora, no van a valer lo mismo, ¿eh? No voy a poder comprar las mismas cosas. Por tanto, ahorrar y mantenerlo en cuenta corriente porque sí durante mucho tiempo no tiene sentido. Hay que poner ese dinero a rentabilizar. ¿Cómo hacerlo? Eso es un gran misterio. No es tan complicado, pero quizá no puedo dar un consejo concreto en una charla así tan general, ¿no? Habría que buscar algo más un espacio un poquito más amplio para hablar de ello, ¿vale? La cuestión es que hay que poner el dinero a rentabilizar. Es importante hacerlo cuanto antes porque ahí en finanzas actúa lo que se llama el efecto del interés compuesto, ¿vale? El interés compuesto, que me imagino que ya lo habréis oído mencionar, pero el interés compuesto básicamente es una cuestión matemática, no es magia, no es una cuestión de que le tengas que pedir al banco, oye, pero aplícame el interés compuesto, ¿vale? Que a veces la gente lo puede entender así. No, es una cuestión de que si yo ahorro, imagínate que pongo 100 euritos en una hucha, ¿vale? En una hucha, un cerdito, el típico cerdito, y ese cerdito genera un rendimiento, ¿vale? Si le meto 100 euros al mes, a final de año tengo 1.200 euros. Y si ese cerdito me genera un 5%, son 60 euros que gano. Y que tengo 1.260 euros. Que dice, 60 euros tampoco te cambian la vida. La cuestión es que si yo el año que viene yo sigo ahorrando 100 euros, acabaré el año con 2.460 y cuando ahora obtenga un 5% de rendimiento, obteniendo el mismo rendimiento, estoy ganando más dinero. Y al año siguiente, si todo se mantiene igual, sigo con ese ahorro y no toco ese ahorro, ganaré un 5% igual, pero será más. Y al siguiente más, y al siguiente más. Y con cuanto más tiempo pase, eso es una tendencia exponencial. Más crece el dinero. Con lo cual, entiendo la necesidad de entender cada parte de cómo funciona algo antes de lanzarte, pero también hay que entender la necesidad de pasar a la acción cuanto antes con estos temas. Porque la diferencia puede ser muy grande a nivel del dinero, ya no el dinero, sino bueno, por los recursos que vas a tener en el futuro para hacer frente a lo que venga, empezando antes o empezando después. Si me pierdo los 5 primeros años donde esta bola de nieve que se forma con el interés compuesto es pequeña, no me pierdo los 5 primeros, me pierdo los 5 del final. Y ahí la diferencia con un ahorro pequeño puede ser de varios miles, incluso centenares de miles de euros. Y valgan lo que valgan en el futuro. ¿Y qué le dirías? Porque bueno, es algo que se escucha hoy en día pues en los medios de comunicación, en las redes sociales, se escucha incluso la gente hablándolo en la calle, digamos. ¿Qué responderías a la frase de es que no puedo ahorrar? Bueno, en la gran mayoría de casos, yo diría que esa frase simplemente es mentira. En la gran mayoría de casos. Habrá gente que realmente no puede ahorrar, eso es cierto. Pero diría que, bueno, más que mentira, simplemente no es del todo cierta. ¿Vale? Porque ahorrar no es solo ahorrar. Es decir, para ahorrar 100 euros, la única forma que tengo de ahorrar esos 100 euros no es únicamente no gastarme esos 100 euros. Hay otras formas de ahorrar. Ahorrar, en definitiva, es renunciar a algo en el presente para tenerlo en el futuro, ¿no? Trabajar en ese sentido podría ser una forma de ahorro. Es decir, en vez de disfrutar de 2 horas libres un sábado por la tarde, renuncias a esas 2 horas para, por ejemplo, hacer una clase particular o hacer cualquier actividad que me paguen. Eso es trabajar, te sube los ingresos y, por tanto, puedes ahorrar, ¿no? Entonces, la posibilidad siempre existe, ¿no? Yo no creo que haya absolutos, ¿no? Que alguien diga no puedo ahorrar, realmente tiene que ser una situación muy, muy límite para que no pueda hacerlo. Sí, probablemente sí que pueda. Otra cuestión es la gente que sí que puede ahorrar, simplemente no sabe cómo se hace bien, ¿vale? ¿Cómo se hace bien esto de ahorrar? Pues bueno, esto es muy fácil. Un consejo muy básico aquí es el ahorro no se puede dejar para el último. Si quieres hacer algo realmente, si realmente crees que quieres ahorrar y no te está saliendo, es porque probablemente estás confiando en tu fuerza de voluntad para que intervenga el día 30 de mes y no te compres eso que tanto te apetece en ese momento, que es lo que te impide ahorrar 30, 40 o 50 euros mensualmente. La clave del ahorro es ponerlo primero, hacer lo que se llama un preahorro. Significa que el primer día que cobras, ponerte a ti mismo un impuesto, como si dijéramos. Si el Estado no subiese 50 euros los impuestos, bien que los pagaríamos todos. Pues entonces, ponte a ti mismo un impuesto
o si no te gusta tanto esa idea, ¿no? Pues págate a ti mismo primero, por así decirlo. Ahorra 50 euritos, mételos aunque sea debajo del colchón, mételos preferiblemente a rentabilizar y ya verás que el mes lo pasarás igual, eso le diría. Y si pueden Vale, ser 200, pues mejor. sí. Sobre lo que has estado comentando, hay varias ideas que has ido tocando. La primera es empieza cuanto antes mejor. La segunda, bueno, que acabas de comentar ahora al final, como el ahorro que sea lo primero. Y luego lo que hablabas de que ahorrar es sacrificarse, es decir, dejar de hacer algo que a lo mejor disfrutarías más ahora mismo y tal, y ponerse a hacer una actividad que sea lucrativa y que te vaya a dar más para el futuro. Entonces, digamos que durante todo el comentario, la presentación un poco que has estado haciendo, para mí hay un concepto implícito que dentro de la teoría austriaca es lo que se llama preferencia temporal. Uh -huh. Y bueno, me gustaría un poco que explicaras qué es esto y por qué, digamos, está completamente presente en todo esto del ahorro y el sacrificio y el poner el futuro antes que el presente. Sí, bueno, ya no solo en el tema del ahorro, ¿no? Incluso, ya sabes que yo vengo mucho de literatura de crecimiento personal, que casi llegué a la escuela austríaca a través de Jordan Peterson, y a Jordan Peterson llegué de antes de otros 1000 autores de crecimiento personal, desarrollo personal, y el concepto de preferencia temporal, ahí, aunque no lo llamen así, está muy presente, ¿no? Ellos le llaman el renunciar a la gratificación instantánea, y está el típico experimento que creo que a estas alturas ya todo el mundo lo habrá escuchado, ¿no? Del marshmallow, que ahora no sé cómo se llama, la nube de algodón, ¿no? Que les daban a unos niños, les daban a unos niños unas nubes de algodón, una nube de algodón si la cogían al momento, o si se esperaban, creo que eran 5 minutos a que acabase el experimento, les daban 2, ¿no? Y que los niños que fueron capaces de esperar a esos 2, luego les siguieron a lo largo de la vida y vieron bueno, que habían conseguido pues, más éxitos, medido como sea que lo midieron en el estudio, que, que los que no se esperaron, ¿vale? Yo no sé si esto es verdad o no, yo no sé si este experimento se hizo o no. Lo que sí que sé es que es cierto que los que son capaces de renunciar a esa gratificación instantánea lo que están demostrando es una preferencia temporal baja. Entonces, ¿la preferencia temporal qué es? Pues es cuánto valoramos el presente respecto al futuro. Si yo valoro mucho el presente, mucho más el presente que el futuro, mi preferencia temporal es alta. Y eso significa que no estoy dispuesto a sacrificar el presente por el futuro. En cambio, si mi preferencia temporal es baja, significa que ahí sí que estoy dispuesto a renunciar a esa gratificación, ¿vale? ¿Qué pasa? Que eso, de nuevo, lo podemos vincular al ahorro, pero está mucho más vinculado en nuestro día a día de lo que nos pensamos, ¿no? Y yo creo que todo el mundo tiene bastante claro que la preferencia temporal baja es buena. Por eso está todo el mundo obsesionado con que la educación sea obligatoria. Yo estoy seguro que si cogieses a cualquier chaval por la calle y le preguntase si quiere estar en la escuela o quiere estar en el parque jugando, pues el niño, muy raras veces, te va a decir que quiere estar 8 horas al día cerrado en una cárcel para niños, digo, en una escuela, perdón. Entonces, ahí está, y ahí todo el mundo parece que está de acuerdo en que una preferencia temporal baja es buena. Que es mejor, en determinados momentos, sacrificar esa gratificación instantánea para tener un futuro mejor, ¿no? Y ese es solo uno de los ejemplos que se puede poner sobre porque esto es bueno, incluso a veces está muy reflejado muchas veces, es chulo porque la preferencia temporal de las sociedades se refleja en los tipos de interés. En los tipos de interés, digamos que es el precio que le damos al crédito, a que te dejen dinero. Evidentemente, si hay mucho ahorro disponible, hay más dinero para dar crédito y eso tiende a que el precio del crédito baje, ¿no? Si hay mucha oferta de ahorro, es decir, si hay mucho ahorro disponible, va a ser más fácil encontrar que si no hay nada, ¿no? Entonces, por tanto, preferencia temporal baja está vinculada a tipos de interés bajos. Y entonces hay gente que se piensa que si entonces tú, bajando los tipos de interés, por algún extraño motivo, consigues que las sociedades prosperen más, aunque los bajes de forma artificial, como hacen los bancos centrales. Y eso, como sabes, pues genera todo tipo de problemas. Yo creo que la clave sí que es necesario, es deseable que las sociedades tengan preferencias temporales bajas, porque eso va a llevar a mayor desarrollo, sin duda, pero esa preferencia temporal tiene que ser un reflejo
las costumbres, de la cultura, de los hábitos, de las acciones de los individuos y no de un dictado de un organismo central, ¿no? Ahí eso no vale. Trampa. Sí, es que es eso, la preferencia temporal es transversal a todas las personas y a toda la sociedad. Claro, para mí el ejemplo más sencillo es, pues, hay un tipo que quiere tal cosa, o sea, hay un tipo que quiere una bicicleta. Uh-huh. Si su preferencia temporal es muy alta, es decir, valora muchísimo la satisfacción presente con respecto al futuro, y él quiere una bicicleta ya, lo que va a hacer es robar la bicicleta. No va a Uh-huh. ponerse a trabajar para conseguir el dinero para luego ir a una tienda y comprar la bicicleta. Es decir, que es un caso, digamos, extremo, pero es donde se ve, y bueno, y extremo entre comillas, es decir, porque la mayor parte de criminales de este tipo, es decir, bueno, de criminales en general, son personas que por las circunstancias que sean y por las causas que sean, sin entrar en ellas ahora, en determinado momento deciden tomar una vía para la satisfacción rápida e inmediata en lugar de digamos, frenar sus impulsos o aplazarlos, según cuál sea, ¿no? Entonces, la idea de sacrificarse y de reprimir ese instinto de lo quiero todo ya y de me lo merezco todo ya y demás es muy importante para la sociedad. Y, por ejemplo, lo que tú estabas hablando de los niños, yo pienso, por ejemplo, se puede ver en los padres cuando deciden uno de los dos padres quedarse en casa Uh-huh. con el niño para educar al niño en lugar de trabajar y traer otro sueldo, eso realmente requiere una preferencia temporal mucho más baja, porque está sacrificando el tener más bienes ahora, incluso poder comprarle más cosas al niño o a la niña ahora en el presente, para al pasar más tiempo con el niño, pues proveerle de una mayor educación o de unos valores determinados o, digamos, que su formación a futuro, a muy largo plazo, sea mejor, ¿no? Y luego, como ejemplos como estos hay muchísimos. Entonces, bueno, a nivel social, en ese sentido, ¿en qué aspectos crees que la preferencia temporal, sea o bien porque es demasiado alta o demasiado baja, puede influir o influye en gran medida en la sociedad? Influye, yo diría que en prácticamente todo lo que hacemos, ¿no? Y por eso a nivel económico los tipos de interés es un precio tan importante y es una aberración tan grande que no se fije libremente por el mercado, ¿no? Porque la distorsión que eso provoca es brutal. Y no solo la distorsión directa que provoca la fijación de tipos de interés, sino la distorsión que provoca también la intervención en determinados ámbitos de la vida privada que modifica las decisiones que toma la gente. Y de nuevo, como esas decisiones yo creo que influyen en la ideología que acabas tomando, si tú, por ejemplo, has recibido durante mucho tiempo una ayuda pública, vas a tratar de justificar tu comportamiento, que tal vez es de, literalmente, tal vez no, pero tal vez esa ayuda pública no la estés utilizando de la mejor forma posible o no la estés utilizando para ahorrar y vas a tratar de justificar tu comportamiento, pues buscando teorías ideológicas pues, que lo amparen, ¿no? Entonces, ¿en qué nos puede influir el tema de la preferencia temporal a nivel, por ejemplo, individual? En muchísimos factores, muchísimos factores. Yo creo que muchos aspectos de nuestra vida requieren atención, por ejemplo, desde la salud, ¿no? Por ejemplo, ahí sabemos que hay muchas cosas que se pueden hacer para tener mejor salud el día de mañana, ¿no? El tema del tabaco es una cosa clara, ¿no? Eso no significa que condene a la gente que fuma, ni mucho menos, pero sí que es cierto a todas luces que es mejor para la salud a largo plazo no fumar que fumar, aunque hay tantas otras cosas que influyen, ¿no? El tema de la alimentación, el tema del deporte. Eh, eh, también está demostradísimo, ¿no? El ejercicio físico realmente ayuda a no solo a tener mejor salud y menos enfermedades, sino incluso a prevenir síntomas y causas del envejecimiento, ¿no? Evidentemente, a nivel económico es fundamental, ¿no? La preferencia temporal realmente es crucial la diferencia entre una persona que planifica
a largo plazo y que ahorra y que tiene un colchón por si viene un imprevisto que alguien que vive al día, ¿no? Ya no solo su salud, o sea, no, su salud económica, por así decirlo, sino su salud física, su salud mental. Es que incluso en el aspecto de la salud mental también hay cosas que una persona con baja preferencia temporal puede priorizar, ¿no? Quizá alguien con preferencia temporal muy alta no está totalmente adicto a un Instagram, un Twitter, ¿no? Me levanto por la mañana y lo primero que hago es mirar el móvil porque ya estoy todo el día enganchado o infinidad de juegos y tal, que son muy tentadores. Realmente lo tenemos difícil en nuestra época con estos temas porque estas cosas están hechas para enganchar atacando precisamente a sus instintos básicos, ¿no? Y requiere realmente de mucha fuerza de voluntad el hecho de apagarlas y quizá pues ponerte a leer mises, ¿no? O cualquier otra cosa que pueda ser más productiva para ti el día de mañana, incluso para tu salud mental, ¿no? Entonces, desde eso por ejemplo, algo que también se ve muy claramente hoy en día, por ejemplo, el buscar una pareja estable y formar una familia. Incluso, bueno, hoy en día que está tan de moda el tema de las relaciones abiertas, ¿no? De la poligamia, por así decirlo. Para mí la poligamia también muestra, aunque hay casos y casos de nuevo, pero muestra una preferencia temporal más alta, ¿no? Porque la monogamia lo que hace es renunciar a todo el mundo por estar con una persona, ¿no? Y aunque eso es algo realmente, es un gran sacrificio, y eso es lo que dicen los polígamos, es que es un gran sacrificio. Un monógamo no tiene que decirle a ese sacrificio, bueno, ya, pero no sé qué, le tienes que decir, sí, precisamente ese es el sentido que tiene la monogamia, ¿no? Ese es el gran sacrificio que haces y eso es lo que lo hace valioso, ¿no? En realidad. Claro, Entonces, porque ese sacrificio ya no solo es valioso en sí porque tú estés dispuesto a rechazar un montón de placer instantáneo para estar solo con una persona, sino que es muy beneficioso a largo plazo, porque cuando tú estableces una relación en ese sentido a largo plazo, tú cuando envejezcas y cuando ya uno no sea joven y guapo y tal, y pueda ir por haciendo poligamia por la vida y necesita a alguien que le cuide o le bañe o le ayude a hacer las labores del hogar o simplemente pues necesite compañía, pues claro, ese tipo de relaciones a largo plazo pues son mucho más beneficiosas porque al final pues tú vas a estar con alguien y si ya tienes hijos, pues vas a tener unos hijos que te puedan cuidar. Además, al tener hijos, pues estás dejando algo para el un futuro. legado, sí, un Estás, legado. estás dejando un legado más allá incluso de cuando te mueras. O sea, en ese sentido, por ejemplo, la religión es muy, muy importante, porque lo que te dice es ya, no es que tengas que mirar ni siquiera a largo plazo en esta vida, sino que ya es trascendente. Es decir, la religión eh, eh, disminuye mucho la preferencia temporal de las sociedades. Esto, bueno, hay muchos autores, por ejemplo, como Jim Batchelor, que hablan bueno, entre otras causas, que el hecho del cristianismo, en este caso en Europa, como uno de los motivos principales del origen del capitalismo, precisamente por la baja preferencia temporal que esto produce en las sociedades. Y por lo tanto, que llevan a ahorrar, y si ahorras puedes invertir, y si inviertes pues vas a tener más riqueza en un futuro. Es decir, que la baja preferencia temporal es un prerequisito para que pueda darse el orden Sí, económico y social capitalista. Y sí, entonces, sí. dándole a esto la vuelta, ¿qué es lo que haría el Estado? Que tanto ataca y trata de un poco de destruir o de menoscabar este orden social de baja preferencia temporal capitalista. ¿De qué forma el Estado consigue esto? Vale, antes de pasar a este tema, incluso creo que has dado en el clavo aquí con una cuestión, ¿no? Que ya no es solo. El ejemplo de tener hijos es una forma clara de preferencia temporal baja, por lo tanto, podríamos entender que los hijos en realidad son una forma de ahorro. Al contrario de lo que quieren decir los ecologistas, ¿no? Que parece que te quieran decir que si tienes un hijo, poco más que te estás cargando el mundo. Pues al contrario, un hijo lo que va a hacer es hacer tu vida mejor y no solo la tuya, sino la de los demás en el futuro, ¿no? Ahí está un poco la clave. Cuando ahorras,
si tienes un hijo, ese hijo lo tienes porque le quieres y porque tal, pero también en un sentido muy práctico porque el día de mañana se va a hacer cargo de ti cuando ya no puedas, cuando tú ya no puedas cuidarte por ti mismo, ¿no? Por eso se tenían hijos también en gran parte hace no tanto. La cuestión es que ese hijo no solo te va a cuidar. Ahí le podríamos llamar, como decía nuestro profesor Rayo, unas externalidades positivas, ¿no? Aunque ya sé que a ti las externalidades no te gustan. Pero a lo que me quiero referir con esto es que tu hijo no solo te va a cuidar, también va a hacer otras cosas positivas, también las puede hacer negativas, ¿eh? Pero yo quiero pensar que el ser humano es más o menos bueno y que por tanto en general es mejor que haya más personas que menos, ¿no? Ese hijo va a hacer más cosas buenas cuando tú no estés, ¿no? Lo mismo pasa con tu ahorro, ¿no? Tu ahorro que tú estás ahorrando, que parece que solo es para satisfacer tu necesidad, si está bien invertido, también puede satisfacer las necesidades de otras personas, ¿no? Y entonces, cualquier ejemplo que podamos dar, pues también valdría, ¿no? ¿Y qué pasa? Que aquí el Estado lo que trata de hacer es, como piensa que básicamente no somos capaces de cuidar de nosotros mismos, que no dependamos de nuestro propio ahorro, sea en el sentido que sea, ¿vale? En el sentido de preferencia temporal. Por ejemplo, que no necesites hijos para cuidarte el día que envejezcas, ¿no? Que no necesites ni siquiera ahorrar para ese momento porque ya te preparo yo un maravilloso sistema público de pensiones que parece más un esquema Ponzi que otra cosa. Entonces, yo ya te lo preparo todo, tú no te preocupes. Y si eso funcionase, imaginemos por un momento que eso funcionase, que realmente tú no necesitases ahorrar por tu cuenta para tener una jubilación en España, lo cual no es cierto, pero imagínate que fuese así. Incluso eso sería perjudicial para la sociedad. Porque en realidad te estarías cargando todas esas externalidades que hemos dicho antes, por ponerles un nombre, que trae consigo el ahorro. Y no solo eso, sino también la diferencia de carácter y la suma de caracteres y ya casi cultural que da pie a esa baja preferencia temporal que yo sinceramente creo que hace que la gente sea más feliz. Ahorrar y cuidar de tu salud y esas cosas hace que seas más feliz que no tener un boleto toxicómano, para que nos entendamos. Que serían como dos extremos de eso, ¿no? Entonces, ¿qué hace el Estado? Sí, simplemente interrumpirte un momento para puntualizar, digamos, simplemente para con el tema de los niños y las externalidades positivas o negativas, digo, simplemente pues para asegurarnos de que las externalidades sean de carácter positivo, pues por eso también es muy importante en educar a los niños en consumir buen plástico y buena gasolina y que se alejen de todo este tipo de... Sí, más que estar educados en consumir plásticos y gasolina, por lo menos en no sentirse culpables por hacerlo. Ya el día que haya una alternativa mejor para ellos, que tenga más sentido económico, que evidentemente que si ellos prefieren cuidar el planeta, que lo hagan. Pero que si les gusta ducharse y no apagar el agua cuando se enjabonan, que no se están cargando el planeta con ello y tampoco por beber leche entre tabric tampoco les está haciendo daño a nadie. Que no te engañen, ¿no? Pero bueno, sí, y volviendo al tema del Estado, pues precisamente yo creo que el Estado lo que trata de hacer es blindar a la gente de las consecuencias de sus malas decisiones. No solo de sus malas decisiones, cuidado, ¿no? No es que solo lo haga, ¿no? También de imprevistos y tal, ¿no? Intenta, entre comillas, vencer esa causalidad, ¿no? Que, por ejemplo, que esa causa de efecto no tenga consecuencias. Yo recuerdo en mi época que empecé a aprender sobre esto no te lo había contado nunca, pero en mi época que empecé a aprender sobre emprendimiento, sobre finanzas, sobre poner a rentabilizar el dinero, llegué a pensar, si es que no corro riesgos. En esta sociedad no estoy corriendo riesgos, porque pase lo que me pase, mi subsistencia, por así decirlo, está garantizada. Y eso la gente puede pensar que es bueno, pero no lo es en absoluto. Porque lo que estás incentivando un comportamiento más arriesgado en proyectos que no tienen realmente una propuesta de valor clara para la sociedad, que van a fracasar todos y encima vas a pagar los platos rotos de toda esa gente que lo ha intentado. Eso no significa que no haya ideas locas que tengan que producirse, pero eso significa que esas ideas locas que se produzcan, el riesgo lo tienen que asumir inversores, entre comillas, locos, no la sociedad en su conjunto, que es lo que pasa con el Estado, ¿no? Y luego está el tema de la causalidad, ¿no? Te cargas la causalidad. Si yo no me cuido y, por ejemplo, fumo y sé que el día de mañana es más probable que padezca un cáncer de pulmón, pero que si padezco un cáncer de pulmón la sanidad pública me lo cubre, yo no digo que eso esté mal o bien, no estoy entrando en eso.
Lo que estoy diciendo es que estás generando el incentivo para que la gente fume. Por mucho que luego tú te empepines en prohibir el tabaco en los bares, ¿no? Entonces ahí muchas veces lanza incluso señales contrarias, ¿no? Lo que hace básicamente es interferir en todas y cada una de sus actuaciones, en los incentivos que gobiernan el comportamiento de las personas y casi siempre lo hace en perjuicio de la preferencia temporal, en perjuicio de que te responsabilices de tu propia vida, que eso es básicamente lo que significa la preferencia temporal, incluso yendo más allá, que no solo te responsabilices de tu propia vida, sino lo de los que te rodean, ¿no? Eso ya sería, ya no es ni siquiera preferencia temporal, ¿no? También es un poquito ese concepto de, no sé si ni siquiera está definido, ¿no? Pero de ya ir más allá de ti mismo, ¿no? De dejar un legado que comentábamos antes. Un legado que lo haces pues ayudando a mucha gente, ¿no? Entonces, en ese proceso incluso te cargas todo el altruismo que podría surgir de forma natural, ¿no? Sí, Y que podrían... el amor al prójimo de toda la El vida. amor al prójimo, correcto, correcto, ¿no? Y esos conceptos que ya casi son más religiosos, ¿no? Pero que son fundamentales para entender cómo funciona una sociedad sana. Y para mí una sociedad sana es la que estos asuntos los tienes dominados por tu cuenta, por la propia sociedad, y no porque te los imponga alguien que lo único que hace es hacerle trampas, hacerse trampas al solitario, ¿no? Sí, y precisamente de trampas que estabas hablando, eso lo relaciono mucho con lo que es la trampa mental del Estado, que al final, por lo que hablabas de efectos y causas, parece que el Estado está como para recoger lo que ya se cayó. Es decir, cuando las políticas sociales, por ejemplo, y el gasto social, que parece que están pues para ayudar a las personas que de manera espontánea o natural o por arte de magia, digamos, han caído en situaciones muy desesperadas o han perdido su empleo o etcétera, etcétera. Cuando lo que hay que ver también es cuál es la causa de esas situaciones. Y lo que se ve es que muchas veces la causa es el Estado e incluso las propias políticas que el Estado toma para solucionar esas causas, para solucionar esos problemas, son la propia causa del problema. Entonces, esto yo creo que es lo que hace que a un montón de personas les cueste ver la idea de una sociedad sin Estado o simplemente una sociedad en la que el Estado no es un estado de bienestar como el que tenemos ya hoy en día en la mayor parte de Occidente, ¿no? Entonces, claro, en este sentido, de nuevo, la preferencia temporal es muy importante y todo este tipo de políticas afectan a la preferencia temporal y al comportamiento de las personas en la sociedad. Incluso hay autores como Edward Banfield, por ejemplo, que tiene un libro muy bueno de 1970 que se llama The Unheavenly Cities, que él básicamente lo que hace es una teoría de clases basada en la preferencia temporal, que también liga un poco con lo que estaba diciendo antes de que el que tiene la preferencia temporal muy alta y quiere una bicicleta, lo que voy a hacer es cogerla y robarla en lugar de trabajar y cuando ya tenga el dinero ir a tal, sino de que las personas con una preferencia temporal más baja, que piensan más en el futuro y están dispuestos a sacrificarse en el presente, pues cuando no es a nivel individual, sino que es en un contexto social y cultural más amplio, eso lo que hace es que las sociedades pues florezcan y sean más libres y más prósperas y bueno, entonces en ese sentido, volviendo al principio, ¿qué podemos hacer en nuestra vida diaria o como a nivel práctico con la gente a la que conocemos para un poco protegernos de estos incentivos perversos que está poniendo el Estado y que están desvirtuando un poco nuestra visión de la importancia presente y futuro para de aquí en el medio y largo plazo, pues entre todos empezar a construir una sociedad, pues eso, mejor, más libre y más próspera. Sí, resumiendo mucho, podría decir ahorrar y ya cerrar, pero por expandirme un poco más, yo creo que hay varios focos de distorsión, por así decirlo, particularmente problemáticos. Quizá en el corto plazo van más por un lado y luego a medio y largo plazo ya más serían otros, ¿no? Muy en el corto plazo tenemos el problema de la inflación y desgraciadamente aquí poca cosa se puede hacer más allá de ahorrar lo posible, de seguir trabajando y del dinero que se disponga,
pues intentar en la medida de lo posible que no esté inútilmente ahí puesto en cuenta corriente, ¿no? Perdiendo valor, aunque también es muy importante guardar un colchoncito en cuenta corriente, ¿no? Que por si la gente se quiere quedar con un número mínimo y básico que debería tener todo el mundo sí o sí en cuenta corriente, entre 2 y 3 veces lo que se ingresa como mínimo. Si cobro 1.000 euros, tendría que tener entre 2 y 3.000 euros en cuenta corriente y en casos, y muchos casos incluso más que eso, ¿vale? Pero como mínimo eso. Todo lo que sea más allá de eso, tratar de encontrarle formas de obtener rentabilidad, en especial si no que tenemos un objetivo muy a corto plazo, ¿no? Ha comprado un coche, no ha comprado una casa, si no hay eso, pues que esté rentabilizando para protegernos de la inflación. El problema es que esta inflación, si la analizamos por su cuenta, es una cosa que nos está afectando ahora, viene de una causa de fondo y si no se está controlando como se debería es por otra causa subyacente, que es el problema de la deuda pública. Los mayores deudores del mundo son los estados. La forma que conoce el regulador a día de hoy de controlar la inflación es subir tipos de interés. Tipos de interés es el precio que se paga por estar endeudado y si le subes mucho el precio por estar endeudado a los mayores deudores del mundo, aquí hay problemas. Entonces, por un lado o por otro, va a haber crisis económica en ese sentido. Una crisis económica por el lado de una inflación alta, por el lado de un problema de deuda pública que ya veremos por dónde peta, porque esto es impredecible, ¿no? Pero en fin, va a haber en breves, esto siempre se dice, porque además siempre es cierto, que viene una crisis económica es algo inherente a la forma que está organizado el mundo hoy en día, ¿no? Así que en este corto o medio plazo, pues probablemente veamos una crisis económica de algún tipo, como, bueno, en cierta forma ya la estamos viendo. Y el problema gordo, en realidad, no es este. El problema gordo que oculta todo esto es que esa gran deuda pública viene de un déficit público acumulado y ese déficit público acumulado no va a hacer más que crecer en los próximos años, pues por una cuestión demográfica. Porque parece que a medida que vivíamos mejor, parecía que el Estado molaba. Si el Estado mola, la percepción temporal de la gente cambia, la gente tiene menos hijos. Si la gente tiene menos hijos, hay menos gente trabajando. Y si hay menos gente trabajando, hay menos gente productiva para cuidar a los que ya no lo son, ¿no? Volviendo al ejemplo que ponías tú de tener hijos, ¿no? De la importancia de tener hijos. Y eso a nivel individual parece que hoy en día es una tontería, ¿no? Porque bueno, puedes ahorrar y tal, no te has gastado todo el hijo, pues lo ahorras. El problema es que si tú desincentivas el ahorro poniendo sistemas públicos de pensiones que además funcionan como funcionan, y encima, otro de los grandes motivos para ahorrar antaño, digamos, era el tema de salud. Es mucho más alto el gasto en salud de una persona mayor que de una persona joven. Ceteris paribus, quiero decir, en igualdad de condiciones. Pues aquí tienes dos bombas, ¿no? A punto de explotar. Una es el sistema de pensiones público, que parece que todo el mundo está más o menos de acuerdo en que no es sostenible, en que sea como sea, aunque no desaparezca, las pensiones que se pagan el día de mañana van a ser mucho más bajas y van a, sin duda, suponer una merma de tu calidad de vida el día que pases de estar trabajando a estar jubilado, y la magnitud de esa merma puede ser muy, muy grande. Y luego está el tema de la salud, del gasto en salud. Esos que se jubilan no son los que se jubilan y hay que pagarle un sueldo, sino que también gastan mucho más en salud y eso son tensiones que se van a ir incrementando, ¿no? Y en contra de lo que puede parecer, que suba el gasto en salud no es algo necesariamente bueno, ¿no? Igual que no es necesariamente bueno que suba el gasto en educación, ¿no? Y veía unos carteles aquí en una manifestación de objetivo gastar 6% del PIB en salud. Y digo, pues vaya mierda de objetivo, ¿no? O sea, ¿será que los niños estén mejor educados, no? Pero en fin, la cuestión es que eso, ahí va a haber dos grandes focos y yo creo que ahí es donde es importante tanto una previsión a nivel de ahorro, para ese objetivo en concreto, para un objetivo jubilación, no necesariamente a través de planes de pensiones, esto ya es un tema más complicado, pero por lo menos buscar información sobre este sentido y buscar ayuda si se necesita y asesoramiento. No es porque me quiera vender, pero buscar ese asesoramiento es muy importante. Y a nivel salud también, lo mismo. E incluso tanto a nivel de seguros privados, como a nivel de ahorro preventivo para el tema de salud. Yo creo que son dos problemas que, aunque a nivel mainstream no se comenten mucho, todo el mundo sabe que vienen. El de las pensiones especialmente, el de la salud como que queda un poco velado ahí porque parece que no es tan evidente, pero también será un problema grande en la estabilidad futura.
ya no de la sociedad, sino del Estado que ahora mismo está medio sustentando eso, ¿no? Yo creo que por ahí va a haber problemas seguro. Cuidado, y esos problemas sí que son problemas, pero también pueden ser oportunidades, porque esto, y así ya lo vamos cerrando, fuerza a los que van abriendo un poquito los ojos a esta circunstancia a cambiar su comportamiento, y esperemos que con ese cambio de comportamiento poquito a poco, pues también otras cosas vayan cambiando, ¿no? Sí, justo el ejemplo que acabas de poner del tema de las pensiones y demás, o sea, lo que está a punto de ebullir, digamos, socialmente es un conflicto intergeneracional. Cuando de forma Ujú. natural se supone que hay una relación simbiótica entre jóvenes y mayores, lo que ha conseguido el Estado en no mucho tiempo, con este tipo de sistemas, es que bueno, nos vamos a encontrar con un problemón y un conflicto social entre jóvenes y viejos, por decirlo así, muy, muy grande. Entonces, en ese sentido, pues lo que decía aquí Néstor, de a nivel personal, de ahorrar y pensar más en el futuro y tener una seguridad financiera mayor a largo plazo. Y luego también lo que yo diría es que para construir una sociedad más libre o incluso para que pudiese funcionar una sociedad sin Estado, donde el Estado no estuviese involucrado en todos los ámbitos en los que está hoy en día y por lo tanto envenenándolo, es muy necesario la defensa, no solo a nivel intelectual, sino a nivel personal, en la vida diaria de uno, de todas aquellas formas y todas aquellas instituciones, como pueden ser el ahorro, puede ser la familia, pueden ser los seguros, pueden ser los clubs, las sociedades de ayuda mutua, es decir, todo tipo de relaciones eh, que tengan las personas más allá de individuo-estado, sino eso como clubes de, pues yo qué sé, alguien que le guste jugar al ajedrez y tenga allí pues una gente en la que Sí, confíe, con la que se relacione y con la que tenga confianza y que si algo va mal, pues tiene, digamos, redes en las que tal o lo que se llama el eh, tejido social, ¿no? El tejido el social, ¿no? tejido Que social o tanto una nos comunidad de gusta. vecinos, una parroquia, Ujú. todo este tipo de instituciones son muy, muy importantes y, bueno, son instituciones que conforman el tejido social, que reducen la preferencia temporal y que son instituciones necesarias para el funcionamiento de una sociedad mejor. Entonces lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias a Néstor por venir aquí al canal y a fomentar el capitalismo, el ahorro y el trabajo duro. Exactamente, un placer. Y nada, muchas gracias a los que nos hayan estado escuchando. Y bueno, próximamente habrá más vídeos, más charlas, así que denle a suscribirse aquí al canal, dejen los comentarios, compartan los vídeos que así nos ayudan a seguir difundiendo la palabra del ahorro. Hasta luego. Hasta luego.